dijo una oración que se me quedó, dice: la fe no es solo aferrarse a las promesas de Dios, sino dejarse caer en ellas. Y narraba una historia con una persona que fue asaltada por 4 sujetos en un camino solitario. Le quitaron todo lo que traía y lo llevaron a un lugar muy oscuro del bosque, y ahí amarraron una cuerda a una rama de un gran árbol y le hicieron que se aferrara con sus manos a la punta de la cuerda. En ese medio de la oscuridad lo empujaron para que su cuerpo se balanceara y le dijeron que estaba colgando sobre un profundo precipicio, que en el momento que él se soltara de la cuerda se caería en las piedras filosas al fondo y terminarían con su vida. Esta persona quedó aterrorizada, aferrándose desesperadamente a la punta de la cuerda, pero al cabo de un buen rato no aguantó más y soltó la cuerda y cayó. Su sorpresa fue que cayó no más de 1 metro donde estaba. Todo era un engaño para que estas personas pudieran escapar. El aferrarse a las promesas de Dios simplemente por temor no es suficiente. La verdadera fe es dejarse caer en sus brazos con la seguridad de que Él cuida de nosotros en todo momento. Amén. Esta enseñanza o esta historia un día se verá cumplida cuando el Señor nos llame a su presencia. La muerte parece un abismo desconocido. La incredulidad y las dudas que nos dicen que será el fin de nuestro ser. Es por esto que nos aferramos a la vida con nuestro propio afán y con nuestra ignorancia, hasta que al fin ya no podemos más. Y cuando se cumpliera esta declaración, está en el Deuteronomio 33:27, dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. La fe en nosotros debe darnos esa confianza como para dejarnos caer sabiendo que el Señor está ahí siempre cuidando de nosotros. Esa es la fe que debemos tener. Cuando enfrentamos alguna adversidad o algún problema, ¿cómo respondemos? ¿Con miedo? ¿Con dudas? ¿O respondemos con fe, enfocados en el poder de Dios? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos ante una adversidad que se nos presenta en el transcurso de nuestra vida? Marcos 9:23 dice: Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Todo inicio de la fe es creer. La fe es creer. ¿Creer en qué? En Dios. Y entrando él en la barca, sus discípulos le dijeron: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿En qué basamos nuestra fe? Aquí los discípulos, las circunstancias que estaban viviendo era para tener miedo, era temor. Estaban los vientos fuertes, el agua estaba entrando a la barca, el Señor estaba dormido. Las circunstancias que los estaban rodeando a ellos estaban determinando la fe que ellos tenían. La fe la estaban poniendo las circunstancias en las que estaban viviendo.
sin saber o sabiendo, pero no reconociendo al Señor que estaba ahí, que tenía todo el poder y Él tenía el control de la situación. Él sabía lo que estaba pasando. Si yo tengo fe en Él, me espero porque Él tiene el control. Mas sin embargo, los discípulos se basaron en lo que estaban viviendo, en las circunstancias. Esa es la poca fe. ¿Cómo enfrentamos lo que vivimos nosotros? ¿Nos angustiamos? ¿Nos da miedo? ¿Desconfianza? ¿En qué confiamos? ¿Nos atenemos a lo que sabemos o a lo que nos dicen? ¿En qué confiamos? Esa es la primera etapa de la fe, la poca fe. Eso está en nuestras fuerzas. Sabemos que está Dios, le pedimos, pero la duda nos embarga y decimos, a lo mejor me oyó, a lo mejor no. A lo mejor me lo va a hacer, o me va a cumplir o no va a cumplir. La duda, esa duda es donde caemos en la poca fe. ¿Sí? Es la primera etapa de la fe. En Mateo 8, 5, 10 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta es la gran fe. ¿Sí? Señor, no necesito que vayas, con que tú lo digas nada más, o sea, yo lo doy por hecho. ¿Por qué? Porque el centurión sabía lo que es la autoridad y la palabra. Si tú me dices tu palabra y tu autoridad, yo la creo. Y ese es nuestro Dios. Lo que Él dice lo cumple. Y yo lo creo. Esa es la gran fe. El estar por hecho lo que el Señor nos dice. En momentos críticos en cuanto a situaciones que estamos viviendo, nos acogemos a Él y es lo que hace la diferencia en cuanto a lo que estamos viviendo. ¿Sí? Si hago lo que hicieron los discípulos, me atengo a lo que me dicen, a lo que yo creo, a lo que yo pienso y no me atengo a Dios, mi fe es poca. Mas si creo que el Señor me va a cumplir y yo creo en sus promesas, Él lo hace. Crean lo que Él lo hace, Él tiene todo el poder para hacerlo. Amén. Esa es la gran fe. Este centurión conocía lo que era el poder, lo que era la autoridad, y reconoció en el Señor automáticamente lo que era la autoridad y el poder de Él. No vaya, Señor, simplemente dilo. Y yo lo doy por hecho. Amén. La Biblia nos habla de etapas de la fe. Esta es la segunda etapa de la fe. Hay otra etapa de la fe. En esta etapa es la fe perfecta. ¿Sí? Génesis 22, 1 al 5. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría,
y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalboradó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dijo. Amén. Esperad aquí el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Estaba totalmente convencido de que el Señor le estaba dando una orden y él estaba cumpliendo. Él subió a la montaña, el monte que el Señor le dijo, llevó la leña, preparó el holocausto y estaba ya con el cuchillo en el momento de enterrarlo, cuando el Señor dijo: espera un momento. Salió la ofrenda, salió ¿Qué pasó aquí, hermanos? La confianza de Abraham en el Señor. Si el Señor le había prometido que Isaac iba a ser el jefe, el padre de las naciones, ya estaba ahí la promesa, ya estaba la promesa hecha. Y dice: si el Señor me promete, no me va a fallar. ¿Sí? Y por el otro lado, el Señor conoce a Abraham y dice: no me va a fallar, él va a hacer pero lo paró en su momento. Esta es la fe total, donde, como dijimos al principio, mis brazos los extiendo y me dejo caer, porque yo sé que atrás el Señor me está sosteniendo. Él está pendiente de mí, no me va a dejar caer. Amén. Esa es la fe total que debemos tener. Amén. Gloria a Dios. Ante todas las circunstancias. Ahora, no quiere decir que debo de tener las 3 etapas de la fe. Puedo estar en un momento en una, en otro momento en otra. Pero lo que el Señor quiere es que no nos quedemos estancados en esa primera etapa. Él quiere que avancemos, que el camino de la fe nos lleve, nos guíe hacia Él. Porque esa palabra fe es muy pequeña, pero abarca mucho. Esa palabra fe es el inicio de conocer al Señor. No sé si usted lo conozca, pero si no lo conoce, está tocando la puerta. Y el inicio para conocer al Señor es la fe. Yo creo en Él. Él murió por mí, Él vino a salvarme. La palabra dice que es el único camino para llegar al cielo con el Señor, con Dios. Yo lo creo. Esa palabra fe es el que va a cambiar mi vida en el momento en que yo decida aceptarlo como mi Salvador. Amén. En el momento que yo diga: creo y te acepto, en ese momento cambia mi vida, porque el Señor lo dice y Él no miente. Amén. Yo lo creo. Amén. Y mis hermanos, nosotros que ya conocemos de la palabra, debemos perseverar en ella, que nuestra fe no caiga. Al contrario, debemos fortalecerla día a día. Y estas son las pruebas que nos manda día a día. Diferentes son las pruebas, unas pequeñas, grandes, pero ahí es donde Él prueba nuestra fe. No importa por lo que estés pasando, pero si tú dices que Él está al pendiente, es que Él está, porque yo creo en Él. Amén. Amén. Los invito a reflexionar en dónde, en qué momento, en qué situación está ahorita mi fe. Porque los tiempos
tiempos son difíciles y nos hacen flaquear. Vemos una persona que está progresando sin hacer nada y él sí o no, pero eso es momentáneo, eso es pasajero. Debemos luchar por la fe, por la vida eterna, que esa sí no tiene precio. Y al final, créanme que al final hay un premio, hay un galardón que el Señor nos está esperando. Lo que Él quiere es que crezcamos en nuestra fe, sigamos con Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Que toque los corazones que tú ya tienes dispuestos, Señor, a tocar, Señor, para que te conozcan, Señor, te acepten como tu Salvador y ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Aun y cuando hace mucho tiempo que tú lo hiciste, pero eso es permanente para la eternidad, Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Gracias. Te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.